Imagina un país donde la vida humana vale menos que un grano de arroz, donde las risas de los niños han sido reemplazadas por desgarradores llantos de hambre, donde la sombra del miedo se cierne sobre cada rincón de la vida diaria. Esta es Corea del Norte, el brutal imperio bajo el mando de Kim Jong-un. Una dinastía construida sobre una base de mentiras, opresión y derramamiento de sangre. Detrás del misterioso telón de este país, se esconden actos horrendos de crueldad, crímenes de lesa humanidad, que ocurren a diario. Y sin embargo, el mundo parece deliberadamente mirar hacia otro lado. Desde campos de concentración aterradores hasta ejecuciones salvajes, Kim Jong-un se ha demostrado como uno de los dictadores más despiadados de la historia moderna. ¿Tienes el valor de enfrentar la cruda verdad sobre las acciones más impactantes y despiadadas de Kim Jong-un? Este viaje para explorar el infierno en la tierra revelará los secretos más oscuros de la dinastía del escudo rojo, verdades que podrían hacerte estremecer. Entonces, ¿dónde comienza esta historia aterradora? Vamos a descubrirlo juntos en el video de hoy. Cuando la siguiente víctima fue su medio hermano, Kim Jong-nam, medio hermano de Kim Jong-un, fue considerado en su momento el posible heredero al trono de Kim Jong-il. Nacido en medio de la vorágine del poder, llevaba en sus venas la sangre real, pero su destino fue de infortunio y de un final trágico. A diferencia de su hermano reservado y calculador Kim Jong-nam, era descrito como alguien de mente abierta, espíritu libre y amante del estilo de vida occidental. Estudió en Suiza y hablaba varios idiomas con fluidez. Sin embargo, fue precisamente su personalidad desenfadada y algo ingenua la que lo llevó a un punto de quiebre fatal en su vida. En 2001, en lo que se consideró un intento bastante torpe, Kim Jong-nam fue arrestado en el aeropuerto de Narita, en Japón, mientras intentaba ingresar al país con un pasaporte dominicano falso. El propósito del viaje, según declaró, era simplemente visitar Disneyland Tokio. Este incidente enfureció enormemente a Kim Jong-il, su padre. No solo fue una vergüenza para la familia Kim, sino que también evidenció la inmadurez e irresponsabilidad de Kim Jong-nam. Desde entonces cayó en desgracia y fue exiliado a Macao, China, y varios países del sudeste asiático. Aunque se mantuvo alejado del centro de poder llevando una vida solitaria, lejos de las disputas políticas a los ojos de Kim Jong-un, la existencia de su hermano seguía siendo una amenaza latente, una espina que debía ser eliminada. El 13 de febrero de 2017, en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, un lugar aparentemente seguro para alguien tan inofensivo como Kim Jong-nam, ocurrió la tragedia. Fue abordado por dos mujeres que le frotaron un líquido en el rostro. Al principio, Kim Jong-nam pensó que se trataba de una broma, pero el líquido era VX, un agente neurotóxico letal, una de las sustancias más peligrosas del mundo, clasificada por la ONU como arma de destrucción masiva. El VX ataca rápidamente el sistema nervioso, causando convulsiones, parálisis y la muerte en cuestión de minutos. Kim Jong-nam colapsó con un dolor insoportable y murió en menos de 20 minutos. Lo escalofriante es que las dos mujeres involucradas en el asesinato, Siti Aisyah, de Indonesia, y Do Thi Huong, de Vietnam, parecían completamente inconscientes de la verdadera naturaleza de sus actos. Afirmaron haber pensado que estaban participando en un programa de televisión y que les habían pagado una pequeña suma por realizar una broma. Una ironía cruel y aterradora que expone la brutalidad y el cálculo frío del régimen norcoreano. El asesinato de Kim Jong-nam sacudió al mundo y reveló la naturaleza despiadada de Kim Jong-un. Estaba dispuesto a eliminar a su propio hermano en suelo extranjero, usando sustancias tóxicas prohibidas para asegurar que su víctima no tuviera posibilidad de sobrevivir. Algunas fuentes occidentales sugirieron que Kim Jong-nam tenía vínculos con la CIA y podría haber estado proporcionando información desde dentro de Corea del Norte. Sea cierto o no, la muerte de Kim Jong-nam marcó el fin de la vida turbulenta de un príncipe olvidado, víctima de la brutal lucha por el poder. Siti Aisyah y Do Thi Huong, tras ser arrestadas por el asesinato, enfrentaron un proceso judicial complicado.
Finalmente, tras más de 2 años detenidas, fueron liberadas. Probablemente no fueron más que peones sacrificables actrices involuntarias en el drama mortal dirigido por Kim Jong-un. Un drama donde el precio es la vida de una persona y el destino de inocentes atrapados en el torbellino político. El régimen aterrador de Kim Jong-un, la sangrienta historia de poder en Corea del Norte, comienza con el esfuerzo de Kim Jong-un por consolidar su trono como sucesor elegido por su padre Kim Jong-il. Con apenas 20 años, Kim Jong-un ascendió a la cima del poder. Incluso alguien sin conocimientos políticos podía prever las tormentas subyacentes, las oposiciones y los peligros internos que conlleva una transferencia de poder en una dictadura. Kim Jong-un entendía esto demasiado bien. Pero en lugar de ganarse el favor del pueblo mediante la mejora económica o el aumento del nivel de vida, eligió sembrar el miedo a través de purgas brutales. La primera víctima en este drama político fue Jang Song-taek, el tío de Kim Jong-un. En su momento fue la segunda figura más poderosa, un asesor cercano y un arquitecto experimentado que pasó décadas moldeando la política norcoreana, ocupando una posición clave. Pudo su competencia e influencia haberse convertido en una amenaza, haciendo que Kim Jong-un temiera ser una marioneta en manos de su propio tío. En 2003, Jang Song-taek fue acusado de traición, y el destino que le aguardaba al traidor bajo el régimen de Kim Jong-un. Una ejecución tan horrorosa que cuesta creerla. No se trató de una simple bala. Kim Jong-un orquestó una brutal ejecución pública utilizando cañones antiaéreos, un arma capaz de infligir daños devastadores al cuerpo. Incluso circularon rumores de que Kim Jong-un hizo exhibir partes del cuerpo de Jang Song-taek como una escalofriante advertencia para cualquiera que osara desafiarlo. Un método tanto económico en palabras como visualmente vívido, que aseguraba que quien lo viera quedara marcado de por vida. Pero no terminó ahí. La furia de Kim Jong-un no solo se centró en Jang Song-taek, sino que se extendió a toda su familia sin importar edad ni estatus. Desde esposas e hijos hasta parientes lejanos, cualquier persona conectada con Jang fue enviada a campos de trabajo o desaparecida misteriosamente. Algunos pocos sobrevivientes con suerte fueron exiliados a zonas rurales remotas, viviendo una vida oscura y aislada, completamente apartados de la sociedad. Eliminar rivales políticos no es algo raro en el mundo, pero asesinar sin piedad a su propia familia y cortar una línea sanguínea entera como lo hizo Kim Jong-un, realmente le otorga el título de el dictador más brutal del siglo. Este evento sacudió al mundo dejando al público horrorizado por la brutalidad de Kim Jong-un. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hay más trucos espeluznantes escondidos detrás del misterioso telón del régimen norcoreano. Secuestro, tortura y la trágica muerte de un turista. Si piensas que estos actos brutales solo ocurren a nivel local o a figuras políticas, piénsalo de nuevo. En 2016, Otto Warmbier, un estudiante estadounidense de 21 años, decidió viajar a Corea del Norte, tal vez movido por la curiosidad. Hay que recordar que para entonces Corea del Norte ya era conocida como un infierno de derechos humanos, pero Otto aún así eligió visitarla. Se sintió atraído por el velo de secreto que envolvía al país, fascinado por una sociedad casi totalmente aislada del mundo exterior, donde la información estaba estrictamente controlada y la vida de su gente era un enigma. Tal vez pensó que un viaje corto no supondría ningún peligro, que sería testigo de un mundo distinto y tendría una experiencia única para compartir con sus amigos. Pero Otto se equivocó. Subestimó los peligros. Ignoró las advertencias sobre la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte, donde conceptos básicos como la libertad, la democracia y los derechos fundamentales son pisoteados sin piedad. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, Corea del Norte era y es tristemente célebre por sus campos de trabajo forzado, represión política y hambrunas crónicas. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían condenado repetidamente las graves violaciones cometidas por el régimen de Pyongyang.
Cientos de miles de norcoreanos eran recluidos en campos de trabajo sin juicio, sin acceso a abogados y completamente aislados del mundo. Eran torturados obligados a trabajar hasta el agotamiento y vivían en condiciones inhumanas. Pero estas realidades no parecieron alcanzar a Otto, o quizás simplemente creyó que como turista estaría a salvo. La tragedia ocurrió en los últimos momentos de su viaje. En el aeropuerto de Pyongyang, mientras se preparaba para dejar el país, Otto fue arrestado por un cargo absurdo: robar un cartel de propaganda. Solo un cartel, nada más. En cualquier otro país, este acto podría haber sido visto como una broma inocente, como mucho merecedora de una pequeña multa. Pero en Corea del Norte, bajo el puño de hierro del régimen totalitario, fue convertido en un crimen grave, un acto de subversión contra el Estado. Otto fue condenado a 15 años de trabajos forzados, un castigo cruel e injusto por una falta tan menor. 15 años en un infierno en la tierra, 15 años sin libertad ni dignidad, 15 años enterrado en la oscuridad de una dictadura. Después de más de un año de encarcelamiento brutal, Otto fue liberado y regresó a Estados Unidos en coma, con daño cerebral severo y sin conciencia. La imagen del joven sano y lleno de vida se convirtió en la de un cuerpo sin alma, con hematomas por todo el cuerpo, dientes rotos y ojos vacíos que miraban al vacío. La familia de Otto, después de meses de espera, se reunió finalmente con su hijo, pero la alegría del reencuentro se transformó rápidamente en un dolor insoportable al ver su condición trágica. Solo 6 días después de llegar a Otto falleció, dejando una herida profunda en los corazones de su familia y amigos, y desatando una ola de indignación internacional por la brutalidad del régimen norcoreano. El gobierno norcoreano, con explicaciones enredadas e inverosímiles, intentó encubrir la verdad de lo sucedido con Otto. Afirmaron que sufrió intoxicación alimentaria. Luego dijeron que cayó en coma por una sobredosis de pastillas para dormir. Pero estas excusas no pudieron ocultar la dura realidad. Otto fue torturado, maltratado y física y psicológicamente destruido durante su detención. La muerte de Otto Warmbier es una advertencia clara para la comunidad internacional sobre los peligros del régimen norcoreano, y un recordatorio desgarrador de que para algunos regímenes, las vidas humanas no son más que peones políticos sacrificables en cualquier momento. Campos de trabajo forzado. Si crees que las ejecuciones o la tortura de ciudadanos individuales ya son horribles, adéntrate en la utopía de los campos de trabajo de Corea del Norte, conocidos como Kwanliso. Esta es la obra maestra del régimen de Pyongyang, un legado transmitido de Kim Il-sung a Kim Jong-il, y ahora mejorado y ampliado con notable dedicación por Kim Jong-un. Es como un programa de promoción a largo plazo disponible para todos, desde funcionarios caídos ciudadanos que han hablado fuera de lugar, hasta incluso parientes lejanos de los enemigos del Estado. Sin juicio, sin evidencia, a veces incluso sin razón alguna. Y eres honrado con un programa especial de reeducación, en un entorno tan duro, que incluso las cucarachas llorarían de envidia. Imagina la vida dentro de este paraíso laboral. Estas montañas escarpadas, tierras desoladas y áridas, no son santuarios de la naturaleza salvaje, sino que esconden resorts especiales completamente aislados del mundo exterior. Aquí, decenas de miles de visitantes no deseados, desde funcionarios caídos ciudadanos que hablaron fuera de lugar, hasta incluso los miembros de la familia de los enemigos del Estado, están encarcelados indefinidamente, sin juicio, sin evidencia, a veces sin razón específica alguna. Se les despoja de todos los derechos humanos básicos, convirtiéndolos en esclavos modernos, sirviendo a una dictadura brutal. Un día, en un Kwanliso, comienza antes de que salga el sol y termina después del anochecer. Trabajo forzado interminable, sin importar cuán extremas sean las condiciones climáticas, es el plato principal en el menú diario. Durante el invierno amargamente frío, cuando las temperaturas bajan por debajo de cero, los huéspedes son tratados con ropa raída y endeble que apenas los protege del frío que cala hasta los huesos. Sus escasas comidas consisten principalmente en maíz mohoso y plantas silvestres
a veces complementadas, con ratas o insectos, si tienen la suerte de encontrarlos. El agua limpia y la medicina son lujos que existen solo en sueños. Miembros rotos, neumonía u otras enfermedades son problemas menores que no merecen la atención de la administración. La vida y la muerte aquí son tan frágiles como un hilo. El objetivo final del sistema Quan Liso no es solo el encarcelamiento y la destrucción física, sino la destrucción mental de sus prisioneros, difundiendo el miedo en toda la sociedad. Es una advertencia escalofriante: cualquier forma de resistencia, por pequeña que sea, será castigada sin piedad. Aquellos que sobreviven a estos campos, los pocos afortunados, a menudo llevan cicatrices psicológicas profundas, volviéndose deprimidos, asustados y perdiendo la fe en la vida y la humanidad. Viven en silencio, con miedo, demasiado aterrorizados para expresar sus pensamientos, convirtiéndose en fantasmas vivientes en su propio país. Y eso es exactamente lo que el régimen de Kim Jong-un quiere: una sociedad de silencio, obediencia absoluta, donde cada voz disidente sea aplastada antes de que siquiera comience. Ejecuciones públicas. Si los castigos brutales en los campos de trabajo de Corea del Norte no han sido lo suficientemente escalofriantes como para hacerte estremecer, prepárate para otro plato espiritual, distintivamente norcoreano, meticulosamente orquestado y exhibido públicamente bajo la magistral dirección de Kim Jong-un: ejecuciones públicas masivas. En Corea del Norte, quitar una vida no es simplemente una forma de castigo. También es una poderosa herramienta de propaganda, un espectáculo macabro diseñado para infundir miedo y aplastar cualquier semilla de resistencia entre la población. Imagina ser obligado a asistir a una actuación especial. No es un concierto ni una obra de teatro, sino una ejecución masiva justo ante tus ojos. Miles de ciudadanos como tú son reunidos en estadios, plazas públicas o incluso patios escolares, lugares que deberían estar llenos de alegría, pero ahora cuelgan en un silencio mortal. En medio de la multitud en silencio por el terror, individuos considerados criminales son arrastrados al centro del escenario. Su crimen podría ser cualquier cosa, desde ver una película surcoreana, escuchar música occidental o incluso atreverse a criticar al régimen. Y luego la escena horripilante se desarrolla. Los disparos rompen la quietud, los gritos resuenan y esa imagen queda grabada para siempre en tu mente. Los niños, con sus ojos inocentes, sin saber de la crueldad del mundo, son obligados a presenciarlo todo como si fuera una lección introductoria sobre la brutalidad del régimen. Crecerán atormentados por el terror, con la creencia de que cualquier curiosidad sobre el mundo exterior, cualquier pensamiento desviado, podría llevar a la muerte. Las historias de ejecuciones públicas en Corea del Norte no son raras. En 2022, un hombre de 22 años fue ejecutado frente a una multitud simplemente por ver y compartir películas y música surcoreanas. En 2023, 9 personas fueron ejecutadas por robar carne de res, propiedad del gobierno, y compartirla con los pobres. Estas historias, documentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, son solo la punta del iceberg. El número real de víctimas bajo el régimen probablemente sea mucho más horripilante. Y detrás de cada estadística fría, hay una tragedia personal, una familia destrozada. La represión cultural y la supresión del pensamiento libre son estrategias centrales del régimen de Kim Jong-un. Prohibir películas, música, idiomas extranjeros, controlar las creencias religiosas e incluso regular los estilos de ropa. Todo sirve para convertir al país en una isla aislada, donde las ideas extranjeras y las opiniones independientes son erradicadas. El pueblo es alimentado con la ideología de Juche, obligado a idolatrar al líder y vivir en total sumisión. Cualquier atisbo de libertad es inmediatamente sofocado. Corea del Norte bajo el gobierno de Kim Jong-un no es solo un país, es una vasta prisión ideológica donde la oscuridad del miedo domina todo. Violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Resulta casi irónico, o tal vez una amarga burla, que el concepto de derechos humanos parezca un idioma extranjero, una lengua incomprensible para los funcionarios norcoreanos.
Incluso si consultaran las enciclopedias más completas, probablemente seguirían luchando por comprender el verdadero significado de estas dos palabras. En este país, los derechos humanos más básicos, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de religión, son despiadadamente eliminados. El pueblo de Corea del Norte, encarcelado en su propia tierra natal, no puede moverse libremente entre provincias a menos que estén bendecidos, con un permiso emitido por el gobierno. ¿Y qué decir del sueño de cruzar la frontera en busca de una vida libre, en una tierra prometida? No es más que una ilusión distante, una esperanza frágil fácilmente extinguida por el frío cañón de las armas de los guardias fronterizos. Estos guardias fronterizos tienen órdenes de disparar a cualquiera que se atreva a cruzar la cerca de alambre de púas, a cualquiera que se atreva a soñar con una vida fuera del paraíso socialista que el régimen ha autoproclamado. Los ciudadanos del país más misterioso del mundo están atrapados dentro de su propia patria, incapaces de moverse entre provincias a menos que se les conceda permiso por parte del gobierno. Según un informe de Human Rights Watch, el movimiento entre regiones dentro del país está estrictamente controlado mediante un sistema de permisos de movimiento, y obtener dicho permiso a menudo es denegado arbitrariamente. ¿Y qué decir del sueño de escapar buscando una vida libre en tierras prometedoras como Corea del Sur o China? Sigue siendo una esperanza frágil fácilmente extinguida por el frío cañón de las armas de los guardias fronterizos. Los soldados que custodian las fronteras tienen órdenes de disparar a cualquiera que se atreva a cruzar el alambre de púas, a cualquiera que se atreva a soñar con una vida más allá del paraíso socialista que el régimen ha autodeclarado. Se estima que miles de personas han perdido la vida intentando cruzar la frontera a lo largo de los años, aunque el número exacto es difícil de determinar debido a la naturaleza secreta del asunto. La frontera entre Corea del Norte y China, una franja de tierra que parece tan frágil, se ha convertido en un muro impenetrable que separa a millones de norcoreanos del mundo exterior. Muchos, a pesar de los peligros latentes, arriesgan sus vidas intentando cruzar a China con la esperanza de encontrar incluso un atisbo de esperanza para una vida mejor. Sin embargo, en lugar de ser bienvenidos, son cazados como animales salvajes arrestados y enviados de regreso a Corea del Norte, donde enfrentan prisiones oscuras, juicios rápidos, torturas brutales y en algunos casos ejecución. Según algunas fuentes, aquellos que son arrestados y repatriados pueden enfrentar penas de prisión que van desde 3 hasta 7 años en campos de trabajo. Para el pueblo de Corea del Norte parece como si todo el mundo fuera una prisión gigante sin salida. La pandemia de COVID-19, en lugar de ser un desastre global para toda la humanidad, se convirtió en una oportunidad de oro para que el régimen norcoreano reforzara su control sobre la población. Aprovechando la pandemia, sellaron completamente las fronteras, cortando todas las fuentes de alimentos y medicinas del exterior, empujando al pueblo a la pobreza y exponiéndolos a enfermedades desenfrenadas. Según un informe de las Naciones Unidas en 2021, más del 40% de la población norcoreana, aproximadamente 10.9 millones de personas, enfrentaban graves escaseces de alimentos. Estas estadísticas secas no pueden capturar completamente el dolor y la desesperación de millones de personas que apenas sobreviven en el paraíso terrenal, autoproclamado por el régimen. La escasez de medicinas también se ha vuelto crítica, debilitando aún más el ya frágil sistema de salud en Corea del Norte. Mientras que las violaciones de los derechos humanos en otros países conducirían a una fuerte condena internacional, Corea del Norte parece inmune a cualquier presión. Con armas nucleares en mano y algunas potencias importantes secretamente apoyando o al menos haciendo la vista gorda, el régimen de Pyongyang está dispuesto a pagar cualquier precio para mantener el poder absoluto. Cuando la comunidad internacional cuestiona la grave situación de los derechos humanos en el país, simplemente responden con una frase familiar: eso es propaganda antiestatal. Y eso es todo. Todo vuelve a la misma órbita de siempre, con el telón de acero aún envolviendo a este país misterioso,
ocultando las tragedias, los destinos olvidados de millones de sus ciudadanos. Hambre y atención médica obsoleta. La vida precaria en el paraíso. Autoproclamado. La brutalidad del régimen de Kim Jong-un no solo se manifiesta a través de los fríos cañones de fusiles y los duros campos de prisioneros, sino que también se infiltra de forma más sutil y persistente a través de su indiferencia insensible ante la hambruna persistente y las enfermedades desenfrenadas en todo el país. El sistema de salud de Corea del Norte, alguna vez proclamado como un logro del socialismo, no es hoy más que una ruina del pasado, un testimonio vívido del fracaso del sistema. Los hospitales están lamentablemente mal equipados, carecen no solo de medicamentos y equipos médicos básicos, sino incluso de servicios esenciales como electricidad, agua potable y saneamiento. Según un informe de Amnistía Internacional de 2017, muchos hospitales en Corea del Norte ni siquiera contaban con jeringas ni guantes médicos, lo que obligaba a reutilizar instrumentos sin esterilización adecuada, aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades. Mientras el mundo avanza en atención médica con nanotecnología e inteligencia artificial, los médicos norcoreanos con conocimientos médicos obsoletos y manos desnudas se ven obligados a recurrir a métodos medievales de tratamiento, utilizando hierbas y plantas para tratar de mantener con vida a quienes apenas sobreviven. Apendicitis reza por tener la suerte de encontrar anestesia porque es más escasa que el pan en este paraíso socialista. Los frecuentes cortes de electricidad dejan inservibles los dispositivos médicos modernos, si es que existen. Respiradores ecógrafos, máquinas de rayos X. Todos permanecen en silencio en la oscuridad. La hambruna, un espectro persistente que ha perseguido a Corea del Norte desde la década de 1990, cuando la Gran Hambruna cobró la vida de cientos de miles, si no millones, sigue siendo una pesadilla sin fin a la vista. Bajo Kim Jong-un, el pueblo de Corea del Norte sigue atrapado en el ciclo vicioso del hambre crónica. Mientras el líder supremo derrocha miles de millones de dólares en programas de misiles balísticos y armas nucleares, millones de personas siguen masticando hambre, luchando con la desnutrición, la falta de proteínas, vitaminas y micronutrientes esenciales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estimó que la producción de cereales de Corea del Norte en 2022 fue de solo unos 4 o 5 millones de toneladas, muy por debajo de las necesidades de consumo interno del país. Una agricultura anticuada. La falta de fertilizantes, la ausencia de maquinaria moderna, sistemas de riego deficientes y un clima severo dejan la producción de alimentos constantemente incierta y dependiente del clima. Una amarga paradoja mientras Suiza puede criar vacas lecheras con comodidad y Japón importar alimentos de todo el mundo. Corea del Norte, una nación que se proclama a sí misma como potencia, debe soportar una situación en la que su gente mastica pasto y raíces de árboles solo para sobrevivir un día más. Según el Programa Mundial de Alimentos, PMA y la FAO, alrededor del 40% de la población de Corea del Norte, más de 10 millones de personas, enfrenta una grave inseguridad alimentaria. Detrás de estas estadísticas secas, se esconden vidas desesperadas con cuerpos frágiles y miradas vacías que observan un futuro incierto. Las imágenes de personas comiendo pasto, raíces de árboles y corteza para mantenerse con vida no son raras en este país. Sin embargo, estas imágenes parecen ser solo puntos borrosos en los ojos de Kim Jong-un. Él permanece ocupado con grandiosas demostraciones de poder militar, construyendo monumentales memoriales y organizando elaborados desfiles militares mientras su pueblo muere lentamente de hambre. ¿Podría el hambre, la pobreza extrema del pueblo, ser también un arma política, una herramienta para mantener a la población bajo control y aplastar cualquier disidencia potencial? Una pregunta inquietante cuya respuesta quizás esté enterrada en algún rincón cerrado de Pyongyang. Experimentación con seres humanos. Si tienes el valor de enfrentar el abismo de la crueldad humana, entonces entremos en el capítulo más oscuro y aterrador de la historia humana, aquel que habla sobre experimentos con armas biológicas y químicas en nuestra propia especie, presuntamente realizados en Corea del Norte.
Los rumores, los estremecedores testimonios de los pocos sobrevivientes y los escasos informes de organizaciones de derechos humanos dibujan un panorama aterrador de lo que ocurre tras el telón herméticamente cerrado por el régimen de Pyongyang. En este lugar, prisioneros políticos disidentes y personas consideradas sin valor son usados como sujetos de prueba para virus mortales, bacterias y venenos. El objetivo: nada noble, simplemente encontrar formas más efectivas, silenciosas y difíciles de detectar para acabar con la vida humana al servicio de las ambiciones imperialistas del régimen. Imagina si puedes habitaciones selladas al vacío cargadas con el olor de la muerte en los campos de concentración. Las víctimas inmovilizadas con el cuerpo temblando de miedo, indefensas, mientras se les inyecta gas venenoso. Se convulsionan, espuman por la boca, su respiración se vuelve superficial. La vida se apaga lentamente entre dolores insoportables. Y al otro lado, con batas blancas impecables, una cruel e irónica paradoja. Los científicos documentan meticulosamente cada síntoma, cada segundo de agonía. Observan fríamente, analizando como si se tratara de un experimento rutinario, con ratas de laboratorio, y no de la tortura brutal e inhumana de sus semejantes. Según algunos informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, aunque no completamente verificados, debido al estricto secretismo del régimen norcoreano, se cree que poderosos agentes nerviosos como el VX, capaz de matar con solo contacto mínimo, agentes biológicos letales como la bacteria del anthrax e incluso virus especialmente diseñados, han sido probados en cuerpos humanos vivos. Estos cuerpos se convierten en libros de texto vivientes para lecciones patológicas. El objetivo no es solo desarrollar armas de destrucción masiva, sino también entrenar un futuro ejército de asesinos biológicos preparados para sembrar la muerte bajo órdenes del régimen. Se cree incluso que Kim Jong-un supervisa personalmente estos programas como un científico loco, salido de una historia de terror. Aunque no hay cifras precisas sobre la cantidad de víctimas de estos programas bárbaros, los expertos estiman que podrían ser cientos o incluso miles. Por supuesto, Corea del Norte lo niega todo. Siempre lo hace. Afirman que son mentiras fabricadas, calumnias de fuerzas hostiles. Pero, si son inocentes, ¿por qué bloquear a las organizaciones internacionales que desean realizar investigaciones independientes y transparentes? ¿Por qué esconderse de la luz de la justicia como vampiros temerosos de la cruz? La respuesta es clara. Y aún así, la información dispersa y fragmentada sobre este programa logra filtrarse contada por quienes tuvieron la fortuna de escapar del infierno en la tierra, documentada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sus voces como velas titilantes en la noche oscura, frágiles pero firmes. Luchan por revelar la verdad. Claman por justicia para las vidas enterradas en la oscuridad. Y exigen a la comunidad internacional que actúe concretamente para detener estos crímenes contra la humanidad. Pero ¿serán suficientes sus voces para sacudir la conciencia del mundo? ¿Se hará justicia? Esa pregunta se la dejamos a la historia y a la conciencia de la humanidad. Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, sigue siendo una herida supurante en el mapa mundial. Un doloroso recordatorio de la impotencia de la comunidad internacional frente a los crímenes contra la humanidad. Las acciones brutales, la represión salvaje y las ambiciones nucleares de este régimen no solo amenazan la paz y la estabilidad regional, sino que también son una ofensa a la conciencia de la humanidad. ¿Seguirá el mundo en silencio o se tomarán medidas significativas para poner fin al sufrimiento del pueblo norcoreano? La respuesta en gran parte está en nuestras manos. Alcemos la voz, actuemos por un mundo sin lugar para la crueldad y la injusticia, porque nuestro silencio es complicidad en el crimen. Si te ha parecido interesante este contenido, compártelo con más personas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Adiós y hasta pronto.